Estudiando los atributos de Dios, los atributos de Dios. Habíamos visto que como nosotros tenemos cualidades que nos identifican, Dios también tiene cualidades únicas que lo identifican a Él como Dios, ¿no? Esos son los atributos incomunicables que estamos viendo desde hace 3 semanas atrás. Hemos visto la eternidad de Dios, que Dios es un ser eterno, atemporal, Él habita sin tiempo y sin espacio, fuera de todo lo que existe en este mundo y en este universo, ¿no? Habíamos visto también que el deseo de la eternidad de Dios es compartir esa eternidad con nosotros, ¿no? Y eso es algo maravilloso, ¿no? En estas situaciones en las cuales nos encontramos, que la vida, el mundo nos hace pensar más en las cosas materiales que en la vida eterna, pero a Dios le importa más nuestra salvación en esa característica de su eternidad. También habíamos visto la inmutabilidad de Dios, ¿no? Que es hermoso que podamos confiar en el mismo Dios de los siglos por los siglos, que no cambia, como decía también la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él nos ama, no nos dejará de amar. Y si Él promete algo, lo va a cumplir, ¿no? Espero que estos mensajes que estamos estudiando cada semana, hermanos, sean de ánimo para nuestra vida, ¿no? De verdad que necesitamos mucho fijar nuestra mirada más en Dios que en las cosas de este mundo, ¿no? Es muy difícil seguir adelante sin contemplar a Dios, que está por encima de todo. Entonces les invito a que oremos y dejar esta parte, este nuevo tema que vamos a estudiar hoy. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que permites que podamos acercarnos a ti y compartir estos momentos de mucha calidad junto contigo, Señor, con la iglesia, alejados un poco de la situación que nos aqueja, Señor, a todos, de las pruebas, las dificultades, el mismo estrés, la ansiedad, para concentrarnos en ti y en lo que eres, Señor. Que después de este mensaje, Señor, salgamos llenos de gozo, llenos de alegría de saber quién eres, para poder seguir adelante en este mundo, Señor, sabiendo que no estamos abandonados a nuestra suerte, sino que tú estás al tanto y al cuidado de cada uno de nosotros. Dirige, Señor, este tiempo y este mensaje lo dejamos en tus benditas manos, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces en esta mañana me ha tocado compartir un tercer atributo incomunicable de Dios. Es uno de los atributos un poco controversiales porque es como que tiene dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, a un Dios que no necesita de nadie, porque es así Dios, y por otro lado, a un Dios que nos quiere y que nos ama. Entonces, hoy en esta mañana vamos a aprender acerca de la independencia de Dios. Ese es el tercer atributo que estamos estudiando hoy, la independencia de Dios. ¿Y en qué consiste este atributo? La independencia de Dios. La independencia de Dios, hermanos, quiere decir que Dios no tiene necesidad de nosotros ni de nada del resto de la creación para existir. Más bien nosotros y el resto de la creación dependemos nuestra existencia, dependemos nuestra subsistencia de Dios. Aún así, Dios en su gracia ha decidido, hermanos, necesitarnos. Aún así, Dios en su gracia ha decidido compartir con nosotros toda su gloria, todo su amor y todo su gozo que Él tiene infinito. Es uno de los atributos muy difíciles de entender, lo sé, pero así es Dios, hermanos. Dios es el otro, como decía una vez un hermano, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es el otro, no es como tú, no es como nosotros, va más allá de nuestra imaginación. Por eso es digno de la gloria y la alabanza. Entonces vayamos a esta primera parte. Dios no tiene necesidad de nosotros ni de nada del resto de la creación. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? Que Dios es pleno y feliz en sí mismo, hermanos, sin necesidad de ninguno de nosotros. Él es pleno y feliz sin la necesidad de nosotros. Hay una evidencia bíblica para esto y les invito a que por favor me acompañen en Juan capítulo 17. Vamos a ver 2 versículos. Vamos a ver el versículo 5 y la segunda parte del versículo 24 en el Juan capítulo 17.
Esta es una evidencia bíblica de la independencia de Dios en la oración de Jesús al Padre. Jesús aquí está orando en la última parte de su ministerio. Y vamos a responder esta pregunta: ¿cómo era la existencia de Dios sin nosotros? ¿Cómo era la existencia de Dios sin nada de la creación? Y miren lo que dice este versículo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en la segunda parte del versículo 24, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo era la existencia de Dios sin nosotros, sin nada de la creación? Vemos aquí en la oración de Jesús que mucho antes del principio, cuando solamente existía Dios, cuando solamente existía la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde no habían personas, donde no habían ángeles, donde no había nada de lo que nosotros podemos ver, no había universo y solo existía Dios, vemos aquí qué había en ese Dios trino. Esos versículos podemos ver en el versículo 5, Padre, glorifícame con aquella gloria. La gloria es la satisfacción más grande, la felicidad más grande. En el seno de Dios, sin necesidad de nada más, ya había felicidad. También más adelante dice que tuve contigo. Jesús está hablando con el Padre aquí, que quiere decir que Jesús compartía unidad, compañerismo. Había unión, no había soledad en Dios, ¿no? Había los tres compartiendo una completa unidad. Y por último, Jesús le dice acá al Padre, porque me has amado. Entonces, ¿qué nos enseña esto Jesús? Que cuando no existía nada más que Dios, Dios era plenamente feliz, Dios era plenamente amor y Dios era plenamente compañerismo. Nada de soledad. Entonces, ¿qué nos enseña esto, queridos hermanos? Que Dios no nos ha creado a nosotros porque se sentía solo. Que Dios no nos ha creado a nosotros porque necesitaba comunión con otras personas. No, Dios siempre ha sido perfecta y completamente feliz, satisfecho en su existencia propia y personal que Él tiene como Dios Trino. Y eso es lo que Jesús dice aquí, ¿no? Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros recordamos qué fue lo que más le dolió a Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario, cargando con todos nuestros pecados, vemos a Jesús que no lloraba, no sufría, no le pesaba más los clavos, no le pesaba más el odio de las personas, sino que ese momento lo que más le rompió el corazón a Jesús fue el hecho de que fue separado de Dios. Él siempre estuvo en comunión con Dios, nunca perdió su deidad y su omnipresencia, su comunión con Dios. Él cuando estaba en la tierra seguía en comunión con su Padre, pero en el momento de la cruz, el Padre lo abandonó y él perdió esa gloria que tenía porque se llenó de pecado. Él perdió ese gozo que tenía de estar con su Padre. En ese momento se desprendió todo eso y lo único que sintió Jesús fue plena tristeza y separación. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que para Dios lo más doloroso es separarse de sí mismo, separarse de su Hijo, ¿no? Pero miren qué más dice de estos versículos. Veamos en el Salmo 50:12. En el Salmo 50:12, aquí Dios está hablando al hombre y le dice lo siguiente: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Eso es lo que Dios está hablando aquí en estos versículos. Es como si Dios estuviese diciéndonos: escuchen, seres humanos, ¿creen que les molestaría si tuviera alguna necesidad, como si de alguna manera dependiera de ustedes para seguir adelante? Si mío es todo, yo tengo todo, todo esto es mío. No necesito de ustedes, definitivamente no. Dios no necesita, hermanos, de nadie ni de nada para existir y ser plenamente feliz. Él es todo suficiente, Él es feliz y glorioso en sí mismo. Esa es la verdad, hermanos. Por eso es Dios, por eso es el creador, por eso es el todo suficiente.
Y claro, uno se podría preguntar entonces en qué sentido le afecta la situación del mundo, todo eso, a él, ¿no? Es más, hermanos, si yo diría, si todo el mundo dejara de creer, a él no le afectaría en nada. O bueno, si todos creyeran también, él es pleno, así como está, no le afectaría en nada. Ni nuestra fe lo hace más, ni nuestra incredulidad lo hace menos. Y uno puede decir, ¿cómo podemos ver esto en la creación? ¿No? Yo creo que nosotros tenemos todos los días enfrente a un sol radiante, glorioso, que se levanta todas las mañanas, ¿no? Y eso es como si fuera Dios, hermanos. El sol sale, cumple su recorrido sobre la tierra, brilla, es glorioso y en nada, pues, le afecta las cosas que suceden en el planeta. Para nada. Imagínense que unas personas le escriban un documento al sol y le dirían, yo no quiero creer en ti más. Todas las personas del mundo. ¿El sol dejaría de existir? ¿El sol dejaría de brillar? ¿El sol dejaría de iluminar las praderas, los ríos, los valles? ¿El sol dejaría de ocultarse por la tardecita? No, para nada. El sol seguiría existiendo con o sin nosotros. Así es Dios, hermanos. Él es glorioso, Él es independiente. Él sigue y seguirá siendo Dios conmigo o sin mí. Él seguirá siendo el mismo, ¿no? Eso es lo que nos enseña este atributo de la independencia. Entonces, ¿qué lección esto nos deja a nosotros? Esto que estamos mencionando, este atributo de Dios. De que debemos cuidarnos, hermanos, de la idea de pensar que el mundo gira a través de nosotros. De que debemos cuidarnos del orgullo, de pensar que nosotros somos lo máximo, que no tenemos necesidad ni de Dios ni de nadie. El único que no necesita de nosotros ni de nada es Dios. Pero nosotros sí, hermanos. Nosotros sí necesitamos de Él. Y nuestra responsabilidad es esa, no mirar la vida desde nosotros mismos, sino desde la óptica de Dios. Debemos aprender a vivir bajo sus términos, bajo los términos de Dios, y no bajo nuestros propios términos. Simplemente la Biblia dice que de Él es todo y Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Entonces, cuando a veces el corazón se llena de orgullo, a veces pareciera que somos así independientes, pero no es así. Más bien deberíamos orar y humillarnos delante de Dios. No vaya a ser que en un momento el Señor nos muestre nuestra vulnerabilidad como seres humanos, ¿no? Esto es lo que nos enseña esta característica de que Dios no nos necesita ni a nada de la creación. Como segundo punto, hermanos, la independencia de Dios nos enseña que Él no necesita de nosotros ni de nada, pero también la independencia de Dios nos enseña que Dios es la fuente de vida para cualquier otro ser. Ya lo estamos mencionando. Dios no nos necesita, pero nosotros y todo el universo sí lo necesitamos a Él. Esto nos enseña esta segunda parte de este atributo de la independencia, que Él es la fuente de vida para cualquier otro ser humano o cualquier otro ser. Y meditemos, hermanos, en el contexto de este versículo, en capítulo 17 de Hechos, versículo 25. En Hechos capítulo 17, versículo 25 nos dice esto que les acabo de mencionar. Y antes de leer este versículo vamos a meditar un poquito en el contexto de lo que estaba pasando. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, había llegado a Atenas, en Grecia. Y había visto cómo los griegos eran pues tan politeístas. Ellos tenían dioses hasta por las puras, dirían cualquiera, ¿no? Tenía dioses por montones. Eran demasiado politeístas. En ese momento Pablo, al recorrer la ciudad de Atenas, había visto todos los monumentos, las estatuas, todos esos dioses de madera, esos dioses de piedra que ellos tenían, todos sus templos. Había recorrido él y había contemplado y se había maravillado de cuánta idolatría había. Cómo los atenienses servían y atendían a sus dioses ahí en esos templos. Y en ese momento Pablo les dice,
esto a los atenienses en el versículo 24 y 25 de Hechos 17. Pablo les dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de los hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Eso es lo que estamos viendo hace un momento, ¿no? Dios no nos necesita, Dios no necesita de nada. Dios es feliz como es. Pero Pablo continúa diciendo, puesto que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y hermanos, esa es la razón, diría yo, por lo que la idolatría no es para nada buena, por lo que la idolatría es un insulto grande a la grandeza de Dios, porque la idolatría nos enseña, nos muestra a un Dios necesitado, a un Dios incapaz de valerse por sí mismo. Tanto así que las personas son las que lo tienen que cargar, que las personas son las que lo tienen que vestir, adornar, y bueno, y todo eso, y lo tienen que llevar de un lugar a otro. Un Dios que no puede valerse por sí mismo. Mas el Dios que nos enseña la Biblia es lo que Pablo dice aquí en este versículo. Es el que hizo el mundo, es el Todopoderoso. Él es el Señor de cielo y tierra. Y dice Pablo ahí, no tiene necesidad de ser servido como si necesitase de nosotros, de nadie, ¿no? Porque ahí viene el tema más importante de la independencia de Dios. Porque Él es el que nos da la vida, el aliento y todas las cosas. No sé si les ha pasado, hermanos, pero a mí me ha pasado que cuando a veces quiero dar algo a mi papá o a mi mamá, un regalo, me dicen, no, 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 yo soy tu padre, ¿no? Yo te tengo que dar a ti. Y aquí es lo mismo que Dios está diciéndoles aquí en estos versículos al ser humano. Yo soy Dios, tú eres el que me necesitas, mas yo no te necesito a ti. Él es el que sustenta, dice Pablo. Él es el que da la vida. Él es el que da el espíritu, el aliento, la energía, la fuerza a todo ser viviente. Y debemos, hermanos, nosotros reconocerlo así. En Romanos, el capítulo 1 nos exhorta la Biblia de que por no haberle dado gracias, por no glorificarle, Él nos entregó a una vida miserable. 10 leprosos fueron sanados cuando Jesús estaba en la tierra, pero solamente uno le dio las gracias. Ahora, ¿eso le va a quitar la mano dadivosa a Dios? ¿Va a cortarle su mano para no dar? No, Él es independiente, a Él no le afecta a esos 9, ni le afecta a ese uno, Él sigue siendo Dios. La única diferencia lo marcamos nosotros los seres humanos, los que todas las mañanas debemos reconocerle y decir, Señor, gracias, porque tú eres el que me das la vida, porque tú eres el que me das las fuerzas, porque tú eres el que me das el sustento, el abrigo, la salud y todo eso. Si no le aprendemos a dar las gracias, a veces el Señor nos va a demostrar quién es Él y nos va a tener que humillar, darnos unos sacudones para recordarnos a nosotros. Tú me necesitas, ¿no? Y nosotros, yo cada vez que estaba pensando en este atributo, la de gran diferencia que Dios tiene en su independencia y nosotros seres dependientes, criaturas, me ponía a pensar que nosotros somos como, según este versículo, Pablo dice que Dios es el que da la vida, el espíritu. Nosotros somos como pequeños pocitos de agua que existen solo porque pequeños riachuelos de vida se vierten a nosotros de Dios. Pero en el caso de Dios, hermanos, es como un océano tan vasto y elevado que por encima de él no hay nada más alto que fluya hacia él. Él es todo. Él no nos necesita, pero Él da la vida, Él da el sustento y Él da a todos nosotros seres que necesitamos de Él. Él es el que sustenta y da la vida a todo lo que existe. Pablo termina hablando a los atenienses en el versículo 28 del capítulo 17 diciéndoles, porque en Él, es decir, en Dios, vivimos, nos movemos y somos.
Eso es lo que Pablo les dice a los atenienses. No, Dios no depende de ustedes. Ustedes sí. Ustedes viven, se mueven y existen solo por Él. Eso es lo que Pablo les dice. Charles Spurgeon, un gran predicador, decía lo siguiente, hablando de esto de la independencia y la autosuficiencia de Dios. Charles Spurgeon decía, ¿acaso el aire no es suficiente para el ave? Nosotros podemos ver a las aves volando en el aire, ¿no? En el cielo. Nos podemos ver felices ahí, dando vueltas, revoloteando. ¿Qué nos muestra esto de esa ave? La ave es feliz en un cielo tan inmenso. También Spurgeon decía, ¿acaso el océano no es suficiente para el pez? Imagínate ser un pececito viviendo en todo ese océano incomparable, inmenso, ¿no? Es suficiente ese mar para ese pez. Aunque a veces nos agarramos los pecitos, los metemos a las peceras y pensamos que son felices, ¿no? Para nada son felices. Pero bueno, y Spurgeon termina diciendo, ¿acaso ese Dios todo suficiente, inmenso, incomparable, tan vasto, no será suficiente para nuestra más grande necesidad? A veces, hermanos, nosotros nos hemos vuelto miserables, nos hemos vuelto mezquinos, nos hemos vuelto quejones de que todo nos falta, de que no tenemos para esto, que no tenemos esto, que no tenemos esto, no tenemos aquello. Cuando lo tenemos todo, si tenemos a Dios, hermanos, al ser independiente, al Dios todo suficiente, lo tenemos todo. Y debemos más bien darle las gracias por todo lo que nos da. Mi peine. Hermanos, nosotros tenemos vacíos en nuestras vidas. Somos seres dependientes, necesitados, pero que solamente este Dios independiente y todo suficiente puede llenar. Nadie más puede llenar esos vacíos que nosotros tenemos. Ninguna cosa de este mundo. Solamente tú vas a ser feliz, dichoso y pleno, como Dios es, cuando lo tengas a Él. Sin Él, nada somos. Eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y separados de Él, pues, ¿qué somos, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo, ¿no? En Isaías 55:1, el Señor invita a las personas a experimentar esto de Él. Él les dice, ¿alguien tiene necesidad? ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino y leche. Esto es todo gratis. Versículo 2. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme, hablando de su palabra, de la vida eterna. Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Sin Dios, hermanos, no tenemos nada. Él nos ofrece su amor inagotable, un amor que no terminará. ¿Has experimentado ese amor en tu vida? ¿Has experimentado lo que es estar satisfecho sin necesidad de nada más que de Dios? Si no lo has experimentado, Él te invita a que te acerques y comiences a experimentar esto de Dios en ti. Por último, hermanos, nosotros necesitamos de Dios. Por último, Dios en su gracia ha decidido necesitarnos para estar con Él y compartir con nosotros toda su gloria, amor y gozo. Esta es la parte que yo no entiendo de la independencia. Es tan difícil de entender. Dios no nos necesita, hermanos. Él es pleno y completamente feliz existiendo por sí mismo, pero en su gracia ha decidido querernos. Yo no lo entiendo. ¿Por qué, Señor?
Si tú eres feliz así nomás, ¿por qué nos creaste? ¿Por qué te acercaste y viniste en la persona de Cristo a buscarnos a nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Acaso tú no podías crearte otro universo, otro planeta Tierra con nuevos seres mejores de lo que nosotros somos? Hermanos, Dios no necesita, y a veces podemos pensar que con eso entonces, ¿qué significado tiene nuestras vidas? ¿Qué significado tienen nuestras vidas para Él? Entonces, ¿por qué nos creó? ¿Acaso no le importamos? Pensamientos como estos, hermanos, habían estado en mi vida en algún momento, cuando yo viajaba a San Juan a predicar a veces ahí en las misiones, y a veces pues yo las personas no querían ni siquiera escuchar de la Biblia, solo me iba por un par de niñitos, 4 niños. Y yo decía, ¿valdrá la pena todo lo que estoy haciendo? ¿Será que en verdad tú me necesitas, Señor? ¿Será que vale la pena todo esto? No sé si les ha pasado lo mismo, ¿no? Más cuando a veces uno se siente solo, desanimado. ¿Será que esto tiene sentido? ¿Que valga la pena? Y eso es como que son algunas luchas que yo tenía en mi ser, ¿no? ¿Será que a Dios esto le importa mucho? Y esto está en mi cabeza mucho tiempo, pero bueno, ahí estaba el espíritu que me decía, sigue, sigue yendo, ¿no? Sigue perseverando. Es que, hermanos, quienes lo amamos y queremos a Dios como nosotros, pensamos que de alguna manera estamos cumpliendo algo bueno para Él, ¿no? Como les decía. Y eso es lo que yo quería entenderlo, ¿no? Sería más fácil, decía Dios, si tú me hablases, si tú me dirías gracias o me dirías bien, lo estás haciendo bien. Sería más fácil, ¿no? Y es así que en una noche que yo estaba regresando ya de San Juan, haciendo jaladita, un camión, no un camión lechero, un camión de troncos, eh, me recogió pues y subí atrás y me acosté en los troncos y estaba mirando, hermanos, el cielo. De verdad que estaba despejado, las estrellas hermosísimas, una luna llena ahí gigantesca, y yo estaba ahí disfrutándolo solito y gratis. Decía, esto es lo máximo. ¿Quién como yo estar en un camión echado en los troncos y mirando ahí las estrellas? Soy tan privilegiado, ¿no? Y yo sabía que ahí estaba Dios conmigo, pero también en mi corazón no solamente quería yo solo disfrutarlo, en mi corazón yo quería compartir eso que estaba viviendo con alguien más. No es que me sentía solito, hermanos, y todo eso, ¿no? Yo lo podía disfrutar, pero dentro de mi interior, yo quería que alguien esté conmigo también contemplando eso. Y gracias a Dios que ya me dio una esposa para disfrutar de las grandezas del Señor, ¿no? Pero, y eso me hizo pensar, hermanos, ¿no será que Dios nos creó a nosotros con ese propósito? Él era pleno existiendo así como es, Él es feliz. ¿Pero acaso no quería, quién sabe, compartirnos un poquito a nosotros esa gloria, ese amor, ese gozo que Él tiene? ¿Será que en esa independencia de Dios, en algún rincón de su corazón, Él deseaba compartirlo con alguien más? Y por eso nos creó. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo dice que Dios nos ha dado vida eterna, nos ha creado, nos ha dado existencia con un fin, para mostrarnos a nosotros en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Y ahora vayamos de nuevo a lo que Jesús dice en Juan 17:24. Él sigue orando y le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Jesús le dice, Padre, dame la gloria que yo tenía contigo desde antes que el mundo fuese hecho, esa comunión, ese amor. Y ahí Jesús dice, también ora y dice, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Dios puede disfrutar de todo lo que es, hermanos, infinitamente por sí mismo y todo ello, pero en su gracia
Él ha decidido compartirnos a nosotros, seres pecadores, inmerecedores de su amor, todo lo que Él es. Este Dios independiente tiene y es para nosotros. Díganme, hermanos, si esto no nos da mayor significado en la vida, nos da más propósitos para seguir viviendo, para seguir existiendo, saber que Dios nos ama tanto que quiere compartir con nosotros todo lo que Él es. Dios nos quiere, hermanos. Dios nos necesita para compartir todo lo que Él tiene con nosotros. Pero ¿qué de nosotros? Me ponía a pensar. ¿Cuánto anhelamos estar con Él? ¿Nos importa lo que a Dios le importa? A Dios le importa estar con nosotros, hermanos. La vida eterna, compartirnos quién es Él, su gloria, su inmortalidad, todo lo que Él tiene en el cielo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cuánta importancia le damos a Dios? ¿Cuánta importancia le damos a las cosas del cielo? ¿No? Hemos vivido vidas dándole la espalda muchas veces a Dios. Venían a hablarnos, vamos a la iglesia, lee tu Biblia, acércate a Dios. Y nosotros decíamos, no, acá estoy bien, ¿no? Dándole la espalda a esas invitaciones gloriosas que el Señor nos hacía. Cerca, al final de la Biblia, encontramos, hermanos, en Apocalipsis 21, 3, 4, una de las expresiones más íntimas y tiernas de Dios. Dice así el versículo: y oí una gran voz desde el trono que decía, he aquí el tabernáculo, es decir, el templo de Dios está entre los hombres, es decir, Dios mismo, habitando con los hombres, y morará entre ellos, y serán su pueblo. Y acá viene lo más grandioso. Y Dios mismo será entre ellos, estará entre ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos. Esto es algo muy hermoso, hermanos. Ese Dios independiente quiere tenernos cerca de nosotros, cerca de Él, a cada uno de nosotros. Así como una madre con su pequeño hijito, un bebé tan dependiente, la madre lo quiere tener con el bebito, y cuando llora, está ahí secando la lágrima hasta que no quede nada en su rostro. Así Dios nos quiere tener a ti y a mí, hermanos. Ese Dios independiente que no nos necesitaría, quiere que nosotros estemos con Él. Él no va a tener en el cielo un comité o un ministerio de secado de lágrimas, ¿no? A ver, que venga Gabriela a secar las lágrimas de Hugo, ¿no? Que venga Gabriela, no sé, a hacer esto. Gabriela tal vez, ¿no? Pero Gabriel no creo. No, Dios no va a tener un ministerio de secado de lágrimas. No va a mandar ángeles. Él mismo, hermanos, este Dios independiente, va a secar nuestras lágrimas. Y lo que estemos pasando hoy, queridos hermanos, cuán doloroso sea la situación tan complicada que vivamos, debemos recordar que solamente Dios es el único que nos va a consolar, que Él va a querer secar cada lágrima que nosotros estamos derramando hoy en esta situación. Entonces, hermanos, para terminar, quisiera solamente desafiarles, ¿no? Desafiar en sus vidas, como en la mía, a aprender a depender más del Señor, a no vivir una vida solitaria, ¿no? Porque a veces nosotros dicen, Dios me abandonó, como el pueblo de Israel decía, Dios nos ha dejado, Dios nos ha abandonado. Cuando los que nos abandonamos de Dios somos nosotros. Cuando los que nos hemos alejado de Él somos nosotros. Dios le dijo a su pueblo, ya no te llamarán más la desamparada, ya no te llamarán más la abandonada, porque yo te tomaré en mis brazos. Hermanos, amigos, este es el momento para que si tú te has alejado de este Dios, para que si has pensado que este Dios no te necesita y que por nada Él está tal vez buscándote, puedas acercarte a Él sabiendo de que Él quiere tenerte entre sus brazos. Yo hasta ahora no entiendo, querido amigo, querido hermano, esa parte del hijo pródigo donde el padre lo mira desde lejos a su hijo.
Sí, tal vez él había preparado un buen protocolo para decirle a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que ser llamado tu hijo, que me trates como a tu hijo, sino como a uno de tus jornaleros. Pero dice que el padre lo vio desde lejos. ¿Acaso el padre no lo estaba esperando? ¿Acaso el padre lo tenía todo? Tenía sus riquezas, tenía sus demás hijos, tenía todo. Pero el padre estaba mirándolo desde lejos, a ver si llega. Así el padre te espera, querido amigo. Así el padre nos espera a nosotros. No nos debería necesitar, pero él está esperando por nosotros. Yo no entiendo cómo ese Dios estaba mirándolo de lejos. Yo no entiendo cómo ese padre estaba, cuando lo vio, salió corriendo a recibirlo. Yo no entiendo por qué hizo eso. Yo no entiendo por qué tuvo ese contacto físico con su hijo de abrazarlo y besarlo y ponerle el anillo al dedo como el único heredero. Pero ese es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros somos esos hijos pródigos que más bien debemos volver a este Dios independiente, porque nosotros somos los que lo necesitamos, hermanos. Que este mensaje sirva a nuestras vidas para tomar unas decisiones de acercarnos más a Dios si estamos lejos, para reconciliarnos con Él, para arrepentirnos y volver a este Dios que, sin la necesidad de necesitarnos, nos ama y quiere tenernos con Él. Terminemos orando, hermanos. Señor, gracias porque nos enseñas cuán grande eres, cuán grande es este atributo de tu independencia, de cómo, Señor, sin necesitarnos, has decidido amarnos, has decidido tener gracia con nosotros, de querer compartirnos tu gloria, la gloria y el amor infinito que te tienes en la Trinidad, a seres que no lo merecemos. Gracias, Señor. Ayúdanos, más bien te pedimos, a volver a ti, Señor, a ser dependientes de ti, a ya no vivir más espaldas de ti, Señor. Ayúdanos a compartir también quién eres con los demás, porque tú quieres que más pecadores se arrepientan, quieres tener a más personas contigo. Y también nosotros ayúdanos a compartir eso con los demás. Gracias, Señor, por este mensaje y gracias por tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias.